Buenas tardes a todos. En este video venimos a mostrarles los procedimientos de cálculo para el funcionamiento de un vaso, conformado por Manuel Bendaño Ramírez y Alberto Pérez Álvarez, de la materia Control de Avenidas, impartida por el ingeniero Pedro Estrada González. Bueno, para comenzar vamos a mencionar los principales componentes de un vaso de almacenamiento. Como se observa en la imagen, primeramente vamos a mencionar el namino, que es el nivel de aguas mínimas de operación. Es el nivel más bajo con el que puede operar la presa. Cuando esta es para irrigación y otros usos, el namino coincide con el nivel al que se encuentra la entrada de la obra de toma. En el caso de presas para la generación de energía eléctrica, el namino se fija de acuerdo con la carga mínima necesaria para que las turbinas operen en buenas condiciones. Luego tenemos lo que es el volumen muerto, que es el que queda abajo del namino o namín, que también es llamado. Es un volumen del que no se puede disponer. Después tenemos el volumen de asolves, que es el que queda abajo del nivel de la toma y se reserva para recibir el acarreo de sólidos por el río durante la vida útil de la presa. Es conveniente hacer notar que el depósito de sedimentos en una presa no se produce como está mostrado en la figura con un nivel horizontal, sino que los sedimentos se reparten a lo largo del embalse, teniéndose los más gruesos al principio del mismo y los más finos cerca de la cortina. De hecho, en algunos casos existe movimiento de los sedimentos depositados dentro del vaso, fenómeno que se conoce como corriente de densidad. El namo es el máximo nivel con que se puede operar la presa para satisfacer las demandas. Cuando el vertedor de excedencia no es controlado por compuertas, el namo coincide con su cresta o punto más alto del vertedor. En el caso de que la descarga por el vertedor esté controlada, el namo puede estar por arriba de la cresta e incluso puede cambiar a lo largo del año. Así, en épocas de estiaje es posible fijar un namo mayor que en épocas de avenidas, pues la probabilidad de que se presente una avenida en la primera época es menor que en la segunda. El volumen que se almacena entre el namo y el namino se llama capacidad útil y es con el que se satisfacen las demandas del agua. Y por último tenemos lo que es el name, que es el nivel de aguas máximas extraordinarias. Es el nivel más alto que debe alcanzar el agua en el vaso bajo cualquier condición. El volumen que queda entre el nivel y el namo, llamado superalmacenamiento, sirve para controlar las avenidas que se presentan cuando el nivel en el vaso está cercano al namo. El espacio que queda entre el name y la máxima elevación de la cortina, que es la corona, que se observa en la imagen, se le denomina bordo libre y está destinado a contener el oleaje y la marea producidos por el viento, así como compensar las reducciones de la altura de la cortina provocadas por sus asentamientos. Bueno, la ecuación fundamental para la simulación del funcionamiento de vasos es la de continuidad, que se ve aquí en la pantalla, que está representada por la ecuación X, que es el volumen de entradas al vaso durante el intervalo de tiempo, menos D, que es el volumen de las salidas del vaso durante el mismo intervalo. Esto es igual, da como resultado al cambio del volumen almacenado en el vaso durante el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo que se use depende del tamaño del vaso. Generalmente se toma el intervalo de un mes, pero en vasos muy grandes, cuyos efectos reguladores alcanzan a cubrir lapsos de orden de años, el intervalo de tiempo puede ser de varios meses, pero nunca mayor de un año. Por el contrario, en vasos de muy poca capacidad de regulación, el intervalo de simulación puede reducirse a una semana o hasta un día.
Las entradas de un vaso son, como ya mencionamos, es igual a la entrada por cuenca propia más las entradas por transferencia desde otras cuencas más las entradas por lluvias directas sobre el vaso, y las salidas se componen del volumen extraído para satisfacer la demanda más el volumen evaporado más el volumen infiltrado en el vaso más el volumen derramado. Ahora veremos a detalle las entradas, las salidas y el procedimiento de cálculo del vaso. Bueno, primero vemos las entradas al vaso. Las entradas al vaso, primeramente tenemos los que son las entradas por cuenca propia. Son los volúmenes de escurrimiento superficial generados en la cuenca no controlada que descarga directamente la presa, que está delimitada por el sitio de la boquilla donde se localiza la cortina, y las presas situadas aguas arriba, como se observa en la figura. Las entradas por cuenca propia se cuantifican a partir de los datos recabados en las estaciones hidrométricas. En algunas ocasiones se cuenta con datos de escurrimiento tomados en una estación hidrométrica situada en el sitio donde se estará la hora. Los datos que se usen serán los de esta estación, sin embargo, usualmente no se tiene una estación hidrométrica en el sitio donde se proyecta construir la presa, y muchas veces ni siquiera en el mismo río. En estos casos es necesario extrapolar la información recabada en las estaciones más cercanas, así las entradas por cuenca propia se calcularían como la siguiente fórmula, que son entradas de cuenca propia es igual al factor de corrección para la estación determinada. El volumen BE es el volumen de escurrimiento medido en la estación, y así sucesivamente. N es el número de estaciones hidrométricas consideradas, así se tengan 1, 2 o N estaciones. Los factores de corrección, que son F, son función del área de la cuenca de aportación a la estación y de la posición y características de la cuenca de dicha estación con respecto al sitio de la presa. Cuando n es igual a 1, es decir, cuando se utiliza una sola estación para estimar las entradas por cuenca propia a la presa, el factor se puede estimar de dos formas. Si se dispone de una suficiente información sobre la precipitación que cae tanto en la cuenca de aportación a la presa como en la que corresponde a la estación hidrométrica, entonces tenemos que el factor de corrección es igual al volumen de lluvia que cae en la cuenca propia durante el intervalo de tiempo sobre el volumen de lluvia que cae en la cuenca asociada a la estación hidrométrica durante el intervalo de tiempo. Si no existe una si no existen suficientes estaciones medidoras de precipitación, el factor se puede calcular como área de cuenca propia sobre el área de la cuenca correspondiente a la estación hidrométrica. Cuando n es mayor a 1, los factores de corrección se pueden calcular como K, que es un factor de peso que se asigna a la estación de acuerdo con su confiabilidad y la relación de sus registros en el escurrimiento en la cuenca de aportación a la presa analizada. Y pues como ya mencionamos, el área de la cuenca propia sobre el área de la cuenca correspondiente a la estación hidrométrica. También tenemos lo que son entradas por transferencia desde otras cuencas, que es expresada por ET.
Estas entradas provienen de las descargas libres o controladas de presas, situadas a aguas arriba de la presa en cuestión en otras cuencas. Si existen estas transferencias, siempre serán conocidas. También tenemos las entradas por lluvia directa sobre el paso. Los aparatos que registran la cantidad de lluvia que caen en forma de volumen por unidad de área, es decir, como altura de precipitación. El volumen de lluvia que cae directamente sobre el paso será entonces esa altura de precipitación, HP, multiplicada por el área que tenga la superficie libre del paso, en promedio durante el intervalo de tiempo usado en el cálculo. El área se determina por medio de la curva elevaciones área del paso, como se muestra en la siguiente figura. Notemos que las entradas de lluvia directa sobre el paso son igual a la precipitación por el área promedio del paso en el intervalo de tiempo. Veamos ahora las salidas del paso. Tenemos primeramente los que son los volúmenes extraídos para satisfacer la demanda, que está representada por SD. Está constituido por la ley de demandas bajo análisis, la cual depende por un lado del tipo de aprovechamiento que se trate, agua potable, riego, generación de energía eléctrica, etc. Y por otro, de la relación beneficio-costo de la obra, para fines de la simulación del funcionamiento del paso. Este volumen siempre es un dato. Tenemos también lo que es el volumen evaporado directamente del paso. De la misma manera que la precipitación, la evaporación se mide en la lámina o altura. Si se tiene evaporamiento cerca del paso, la evaporación registrada se corrige, como se indica en la siguiente fórmula, que dice que HE será la lámina de evaporación y A, como mencionamos, será el área promedio del paso durante el intervalo de tiempo. Tenemos lo que es también el volumen infiltrado en el paso, que está representado por SI. Este volumen es difícil de medir, afortunadamente en general es muy pequeño. Si se estima lo contrario, entonces será necesario realizar un estudio geológico detallado del paso que proporcione los elementos para su cálculo. También tenemos lo que es el volumen derramado, que está representado por STE. El volumen de agua que sale por la obra de excedencias es el resultado de la simulación y depende de los niveles característicos, que son específicamente del NAMO, y de la política de operación de las compuertas que se defina para cada opción. Finalmente tenemos los procedimientos de cálculo. Si el subíndice I denota el principio del intervalo simulado y el I más 1 el final del mismo, la ecuación de la continuidad se expresa como BI más 1, que son volúmenes almacenados, así como BI más las entradas netas del paso durante el intervalo considerado, que son XI menos DI. Esta ecuación está sujeta a una restricción, que es donde B mínima es el volumen de almacenamiento correspondiente al NIMO o NAMIN, debe ser menor o igual al volumen almacenado en los instantes B y más 1, y este debe ser menor o igual al volumen de almacenamiento al NAMO. Mencionamos las entradas netas al vaso durante el intervalo considerado XI menos DI se pueden expresar para fines de cálculo, que son igual a
leí que son los volúmenes de entrada al vaso que no dependen del nivel en el mismo durante el intervalo considerado, menos oí que son el volumen de salidas del vaso que no depende del nivel en el mismo durante el intervalo considerado, más PI, que es el volumen de entradas, volumen de salidas, que sí dependen del nivel en el vaso durante el intervalo considerado, menos SD, que es el volumen derramado en el intervalo. De manera que tenemos que el volumen de entradas al vaso que no depende del nivel es igual a las entradas por la cuenca propia durante el intervalo más las entradas por transferencia durante el intervalo. También tenemos que el volumen de salidas del vaso que no depende del nivel en el mismo durante el intervalo es igual al volumen extraído para satisfacer la demanda durante el intervalo. Finalmente, el volumen de entradas, volumen de salidas que sí dependen del nivel en el vaso durante el intervalo considerado es igual a la entrada por lluvias directa durante el intervalo menos el volumen evaporado durante el intervalo menos el volumen infiltrado en el vaso durante el intervalo. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero que sea de gran ayuda. Como fuentes podrían consultar el libro de hidrología de superficie de Aparicio. Eso sería todo de nuestra parte. Saludos, muchas gracias.